El sur y el norte y el sur. Las dos caras muy distintas y enfrentadas de la península coreana. Dividida desde el final de la Segunda Guerra Mundial en la comunista República Popular Democrática de Corea en el norte y la República de Corea en el sur. 25 millones de norcoreanos frente a 51 de surcoreanos. Más de 7 décadas de división frente a siglos de unión. Nos dirigimos desde Seúl a la última frontera de la Guerra Fría, la más tensa del planeta. No es posible pasar al otro lado. La llamada DMZ, la zona desmilitarizada, pero fuertemente militarizada, tiene 4 kilómetros de ancho y 250 de longitud. El expresidente norteamericano Bill Clinton la calificó como el lugar más tenebroso del mundo, pero es también una atracción turística. La visitamos como turistas, al no haber durante nuestra estancia visitas para periodistas. Todo recuerda a la terrible guerra que enfrentó a los dos lados. En junio de 1950, Corea del Norte invadió el sur al cruzar el paralelo 38, la frontera establecida por soviéticos y norteamericanos tras liberar la península de la ocupación japonesa. La URSS y China lucharon junto al norte. Junto al sur, una coalición internacional bajo bandera de la ONU y liderada por Estados Unidos. $4 millones de muertos, una devastación total y millones de familiares y amigos separados fue su resultado. No hubo acuerdo de paz, solo un armisticio, firmado el 27 de julio de 1953. Hay una situación en la península de Corea que no es natural. Queremos realmente empezar a negociar el establecimiento de un régimen duradero de paz. Es una historia de fronteras, de odios y de desconfianza, con el paralelo 38 como símbolo de la herida abierta. Tras años de tensión por el programa nuclear norcoreano, se abre un atisbo de esperanza tras las históricas cumbres intercoreanas y la de Kim y Trump. Tanto en los 70 como en los 80 y 90, en el 2000 y en el 2007, 5 veces hubo un clima de apertura en la península coreana. Este talante abierto no duró mucho. Durante nuestro periplo por la frontera, es difícil no pensar en las familias separadas, en los secuestrados por el norte y en sus violaciones de los derechos humanos. Esta foto, la única con él, es el más preciado tesoro que Hwang In-cheol conserva de su padre. Yo tenía 2 años. Era el 11 de diciembre de 1969. Mi padre realizaba un viaje de trabajo y volaba hacia Seúl. 10 minutos después de despegar, el avión en el que viajaba fue secuestrado por un agente norcoreano. Él y su hermana fueron condenados a crecer sin su padre. Su madre a esperar un ansiado regreso. Cuando veía a otros niños a hombros de sus padres,
Sentía envidia. Yo quería hacer lo mismo y una y otra vez le preguntaba a mi madre, ¿dónde está mi padre? Y mi madre siempre me decía que mi padre estaba por cuestiones de trabajo en Estados Unidos y que vendría por Navidad. Cuando te dicen que tu padre va a volver en Navidad, esperas el regalo con una gran expectación, unas Navidades tras otras. A los 10 años su tío le confesó la terrible verdad. Su anhelado regalo de Navidad quizás nunca llegaría. Cuando escuché eso, pensé que nunca volvería a ver a mi padre. Era la época de la Guerra Fría y la relación entre las dos Coreas era realmente tensa. Además, imaginaba a los norcoreanos con cuernos, como si fueran monstruos. De adulto lanzó la campaña Bring My Father Home, traed a mi padre a casa. Es el desgarrador grito de un hijo que ve que el tiempo se acaba para recuperar a su padre de 81 años, con vida. De los 50 secuestrados del avión, Corea del Norte dejó regresar a 39 por la presión internacional, pero no a su padre, que era periodista. Es uno de los más de 500 surcoreanos que todavía siguen secuestrados, la mayoría pescadores y de más de 70 años. Se ignora cuántos están vivos. Pyongyang dice que se quedaron por propia voluntad. A través de un intermediario, Hwang In-chol supo hace unos años que su padre estaba vivo y que quería volver. No pierde la esperanza de verlo de nuevo. Deseo abrazarle con fuerza y le diría, padre, padre, lo abrazaría con todo mi amor. Llevó su campaña también al Freedom Bridge, el puente de la libertad, donde se intercambiaron los prisioneros de guerra. Hoy, las familias separadas recuerdan aquí a sus seres queridos, a los que no han podido ver en décadas. Desde el observatorio de Dora, también en la zona desmilitarizada, se puede ver Kiyongdong, llamado el pueblo de la paz por el norte y apodado de la propaganda por el sur. Fue construido por Pyongyang para mostrar la grandeza de su régimen. Resulta irónico que esté vacío. Es el escaparate de una dictadura anacrónica, de una dinastía estalinista. Con su masiva militarización, sometida a duras sanciones internacionales, intenta ocultar el hambre, la violación de los derechos humanos y la falta de libertades que sufre su pueblo. Un pueblo adoctrinado para rendir pleitesía y culto a la personalidad de su líder supremo, Kim Jong-un, el tercero de la saga de los Kim, que con puño de hierro mantiene aislado a su país. En las contadas ocasiones que permiten entrar a los periodistas, los comisarios políticos no les dejan ni a sol ni a sombra. Te incautan el teléfono, te colocan eternos acompañantes, tan amables y simpáticos como inflexibles. El forcejeo por querer ver y no dejarte que veas, buen ejercicio de temple y paciencia mutua. Bienvenidos al reino de la incoherencia, la megalomanía y la desmesura. De cada nuevo edificio que surge en la ciudad de Pyongyang, alguno por cierto de estética muy moderna y vanguardista, se hace una réplica aquí, en este parque temático, una especie de panorámica de una ciudad por la que, por cierto, no nos han dejado pasear mucho. El país más cerrado del mundo abre sus puertas cuando necesita dinero, pero a cambio solamente da un escaparate del que no sabes nunca qué hay detrás. De ese infierno han huido varios centenares de miles de norcoreanos, sobre todo por la devastadora hambruna de los 90 tras la mala gestión de Kim Jong-il, padre del actual líder, y el colapso de la economía comunista. Murieron entre 500.000 y 3,5 millones de personas. Un 70% de la población, incluidos 1,3 millones de niños menores de 5 años, necesita ayuda alimentaria, según Naciones Unidas. Un 41% de los norcoreanos sufren desnutrición
y cada vez más huyen en busca de libertad. Fui encarcelado durante 9 meses y torturado de todas las maneras posibles. Las torturas no puedo ni explicarlas, es imposible. Fueron con electricidad y con agua, y fui colgado boca abajo. Cuando fui detenido, pesaba 75 kilos. Pero después de 9 meses, pesaba 36. Así que no podía aguantar más, y al final confesé que había espiado, aunque no era cierto. Después me sometieron a trabajos forzados 3 años. Jung Hwan-il fue militar del ejército norcoreano. Luego trabajó en una empresa que comerciaba con China. Allí entró en contacto con unos surcoreanos, algo prohibido. Fue detenido y acusado de espionaje. No puedo quitarme de la memoria los recuerdos y el sufrimiento por la tortura y los trabajos forzados. Todavía no puedo dormir por esos recuerdos. Sin juicio ni asistencia legal, en 2003 quedó en libertad. Huyó a China con su familia, consiguió pasaportes falsos y pudo llegar a Seúl. Lucho por los derechos humanos. Fui a Holanda e inicié un proceso ante la Corte Penal Internacional contra Kim Jong-un por crímenes contra la humanidad. Y ya he declarado en varias ocasiones ante las Naciones Unidas. Le preguntamos por una foto con Donald Trump. Es del 2 de febrero de este año. Me reuní con él en la Casa Blanca. Me llamó porque quería informarse sobre la situación en Corea del Norte. Han pasado 70 años desde que a los 10 años, de la mano de mi madre, deserté al sur, evitando que nos descubrieran las fuerzas soviéticas que vigilaban el paralelo 38. Les dejamos a ustedes, padre y abuelos, y sufrimos la guerra coreana viviendo como refugiados. Estarán muy descuidadas las tumbas de ustedes. Sueño siempre con volver. Es la carta de Jung Jong-il, de 82 años, en recuerdo de su hermano mayor, que estaba en el norte a principios de la guerra. Su rastro se perdió en 1950. Ni una triste foto hay del añorado hermano. Sabemos muy bien que Corea del Norte es un país que tiene un régimen que reprime al pueblo. No sabemos si mi hermano está vivo o muerto. Y si ha muerto, ¿cómo podría haber muerto? La verdad es que no tenemos muchas esperanzas de volverlo a ver vivo. Su familia ha pedido una y otra vez que lo busquen para tener un reencuentro familiar, como el que han disfrutado ya durante unas horas algo más de 2000 familias separadas. Muchos han muerto o morirán sin volver a ver a sus seres queridos. Con más de 80 años, ni siquiera han podido comunicarse. A las familias separadas como la nuestra nos da rabia. Estamos enojados porque no lo podemos hacer. Cada vez se reúne solo un pequeño número de familias separadas, unas 100 de las 130.000 que hay. Así se tardará 1 millón de años para que se reencuentren todas. La desconfianza y la Guerra Fría hicieron imposible durante décadas estos reencuentros. En general, las reuniones intercoreanas para negociar cuestiones como esta se celebran en el área de seguridad conjunta de la zona desmilitarizada, el único lugar donde soldados del norte y del sur están frente a frente, a cara de perro.
En Panmunjom se firmó el armisticio. Kim Jong-un y el presidente surcoreano Moon Jae-in se reunieron aquí por primera vez el 27 de abril de 2018. Fue el primer encuentro en 11 años entre los líderes de los dos países. Aprobaron la declaración de Panmunjom para la paz, prosperidad y unificación. Y Kim y el presidente Donald Trump celebraron en junio su histórica cumbre en Singapur. La desnuclearización de Corea del Norte y un acuerdo de paz son los principales temas a negociar, pero no los derechos humanos. Entre el escepticismo y la esperanza se habla del inicio de una nueva era. La desnuclearización del norte y el Tratado de Paz son las dos caras de la misma moneda. Lo que quiero decir es que será posible firmar un tratado de paz cuando haya una desnuclearización suficientemente creíble. Pero actualmente las dos Coreas y Estados Unidos están conversando primero sobre la declaración del fin de la guerra, es decir, acabar con ella antes de firmar un tratado de paz. Todavía queda lejos una nueva era en la península coreana. Todas estas esperanzas y expectativas han sido creadas por nosotros mismos, los países occidentales, incluyendo Corea del Sur. Tenemos que comprobar si Kim Jong-un tiene de verdad la intención de abandonar las armas nucleares. La diplomacia del deporte ha dado frutos como el desfile conjunto en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, celebrados en Corea del Sur, o las actuales cumbres. Y ya hay intercambios deportivos. Aún así, queda mucho camino por andar. Y hay mucha desconfianza sobre las intenciones de un Kim Jong-un que ha llevado a cabo más del doble de pruebas con misiles que su padre y abuelo juntos. También ensayos nucleares, como los realizados en este silo, que fue volado y destruido en mayo de 2018. 북녘동포 여러분 안녕하십니까? 대한민국 수도 서울에서 보내드리는 자유북한 방송입니다. 4 desertores, todos voluntarios, trabajan en Radio Corea del Norte Libre. Emite por onda corta 1 hora diaria, sobre todo noticias. Su objetivo es desmontar las mentiras que Kim vende a sus compatriotas. Hay más de 30.000 desertores en Corea del Sur. Cuando vivían en Corea del Norte no tenían información sobre el resto del mundo. Creían que vivían en el mejor país del planeta, en la sociedad comunista como el paraíso, el único lugar donde vivir felizmente. Después de escapar, se han dado cuenta de que aquello es un infierno en vida, en el que se mata a la gente en virtud de su fidelidad o no al régimen. Ahora sé que Corea del Norte es un país que no puede existir en este siglo XXI. Kim Seol-min es su presidente. Era capitán del ejército norcoreano y comisario político. Eso le permitía escuchar la radio surcoreana. Un día de 1999 se convirtió en el primer capitán de artillería en desertar. Como muchos amigos desertores, lo que hice fue ir primero a China en un barco, ilegalmente, pero me capturaron. Me llevaron a Corea del Norte otra vez. Allí, cuando detienen a una persona como yo, que comete este delito, la fusilan. Nadie se libra. Mientras me llevaban en tren a matarme, salté y conseguí volver a China. Con pasaporte falso pudo llegar a Corea del Sur, pero no es fácil, como saben bien en Link.
Libertad en Corea del Norte, una ONG que ayuda a los refugiados. China realmente no los reconoce como refugiados, así que cuando son pillados por la policía china, son expulsados a Corea del Norte. En China, muchos viven en la clandestinidad. Son vulnerables y objeto de explotación. Muchos deciden dejar China y continuar su camino hasta Corea del Sur. Este vídeo muestra a uno de los muchos norcoreanos que hemos rescatado. Y él escapó de Corea del Norte porque quería vivir una nueva vida y quería libertad para perseguir sus sueños. La huida por la frontera intercoreana no es posible. Por China es su única salida, pero luego, como irregulares, tampoco pueden volar a la capital surcoreana. Podrían ir a Ulaanbaatar, en Mongolia, una ruta muy peligrosa, y volar a Seúl. Lo más viable es a través del sureste asiático y desde allí a Seúl, donde son reconocidos como surcoreanos. Es un periplo largo, complicado y peligroso, atravesando China con el miedo a ser descubiertos, en autobús, furgoneta, coche. ¿De qué trata este vídeo? ¿Quién es Joy? Su historia es realmente muy desgarradora, porque en China fue explotada, fue vendida y forzada a un matrimonio que no quería. 거기에서 막 비싸다 안 비싸다 막 싸다 이런 가격이 매겨지고 그런 부분이 엄청 우리는 거기서 태어나니 왜 거기서 태어났지 이런 그런 마음도 많이 들었고. Y estuvo atrapada en ese matrimonio muchos años antes de escapar de su familia china y venir a Corea del Sur. Muchas mujeres son vulnerables a ser traficadas. No ocultan su orgullo por haber rescatado ya a más de 800 desertores, pero podría haber miles ocultos en China. Lo sabe bien Sokil Park, director de Link en Corea del Sur. Su contacto con refugiados norcoreanos le ha permitido conocer a una generación de jóvenes como los del documental La generación Yangmadan, que muestra que en Corea del Norte han proliferado mercados callejeros y puestos ambulantes privados, incluso con productos traídos de contrabando desde China. Yangmadan es la palabra norcoreana para mercado. Se trata de mostrar la generación del mercado, una forma de capitalismo nativo en Corea del Norte, que creció durante la muy severa hambruna en los 90, cuando los norcoreanos se dieron cuenta de que no podían ya confiar en el Estado. Y así esta generación millennial creció desde temprana edad, con esta economía de mercado en aumento, teniendo más acceso a medios extranjeros, películas de Corea del Sur, medios chinos, etc. Cosas que eran pasadas al país de contrabando. El propósito de hacer este documental es humanizar a los norcoreanos, mostrar a audiencias internacionales que Corea del Norte no es solo Kim Jong-un y los misiles y las armas nucleares, sino también personas normales como tú y yo, que tienen creatividad, son dinámicos, tienen ambición, son divertidos y sí, también tienen tragedias personales. Aún así reconoce que no es previsible la pronta caída del régimen totalitario de los Kim. No hay disidencia dentro del país. No hay oposición, que sepamos. Esto no quiere decir que no esté habiendo un cambio y que el gobierno no sea sensible hacia lo que ocurre. Una de las razones por las que Kim Jong-un actualmente está interactuando con la comunidad internacional es porque se enfrenta a una confluencia política diferente a su padre. Él va a permitir cierto desarrollo económico y va a involucrarse en mejorar las relaciones con el mundo exterior para rebajar las sanciones al comercio y a las inversiones. Sun Mu reconoce su adoctrinamiento. La hambruna le llevó a buscar trabajo en China y ya no pudo volver. Estudiaba Bellas Artes. Mantiene el anonimato por miedo a que su familia sufra represalias. No quería abandonar Corea del Norte.
Estaba dispuesto a morir por el régimen. Por eso no me resultaba tan fácil abandonarlo. Todos los años, por sus cumpleaños, pintaba un póster gigante. De ellos, de los líderes. Yo quería que ellos me admirasen por mis obras. Creía que vivía mi propia vida en Corea del Norte. Pero aquí me he dado cuenta de que eso no era mi vida, sino la del régimen, donde cada uno vive con las ideas del régimen. Yo no existía en Corea del Norte. Ha expuesto en Corea del Sur y otros países. Le ayuda y financia la coleccionista de arte Hyun-Yu, cuyos padres eran del norte. Y este diseñador, Kang-chol, le presta el espacio para crear. Mi sueño es visitar Corea del Norte libremente y ver a mis seres queridos y a los amigos, a los que echo mucho de menos. De momento es tan difícil que ese sueño se haga realidad como que entre en funcionamiento la estación de Dorosan, impecable, en silencio y sin uso. Un día deberá unir los dos países por ferrocarril. No lejos, en nuestro recorrido por la frontera, bajamos a uno de los 4 túneles descubiertos entre los años 70 y 90. Construidos por militares norcoreanos, debían servir al régimen de Pyongyang para infiltrarse en el sur. Este tercero fue descubierto en 1978. Ahora está bloqueado. En la oscuridad, Corea del Norte. Una Corea del Norte cuya violación de los derechos humanos no se cansan de denunciar en la ONG SCORE, cuyo objetivo es la reunificación. La dirige desde su fundación en 2006 Kim Jong-il. Huyó del norte con sus padres y hermanos. En ella trabajan juntos nor- y surcoreanos y voluntarios extranjeros. Se afanan en identificar dónde están los campos de reeducación y trabajos forzados de presos políticos. Podría haber más de 150.000 detenidos. El régimen norcoreano lo niega. Desde el aire, estos campos parecen poblaciones. Están en áreas completamente aisladas. A una persona la pueden sentenciar a muerte, sin abogado y sin juicio. No hay mecanismo legal que proteja su vida. No existe la protección de un abogado. Si quieren matar, matan y desprecian el derecho a la vida. No hay ninguna protección posible. Si hablas mal del régimen, te acusan ilegalmente de un delito político y te mandan a la cárcel. Además, el sistema consiste en lo siguiente. Si acusan a una persona, mandan al resto de la familia también a la cárcel y al campo de trabajos forzados. Sabe que la reunificación será complicada por las enormes diferencias. Los desertores se enfrentan por eso a problemas de adaptación. Se piensa que hablamos el mismo idioma, pero en coreano del sur hay muchas palabras que derivan del inglés u otros idiomas. En Corea del Norte, como está aislada, no conocía esas palabras. Por eso, cuando veía aquí las noticias en televisión, no entendía casi nada. Me costó bastante. Cuando llegué al aeropuerto de Incheon, en Corea del Sur, me sentí en un paraíso.
Lo que más me gustó fueron las luces y que había muchos coches en las calles. Los niños también tienen problemas por los distintos sistemas educativos. Para ayudarles, esta desertora, Ryun organiza clases de apoyo. Su hermano fue acusado de un delito político en Corea del Norte y como familiar, ella también fue detenida y torturada. Mis padres eran de Corea del Sur, pero por la guerra civil les llevaron a Corea del Norte. Y para el sur, mis padres constaban como secuestrados. Por el caso de mi hermano, a mis padres les echaron del partido, acusándoles de haber dado una mala educación a su hijo. Y a mi madre la torturaron. Después, mis padres murieron por la presión. Soy Casey Lartick, soy cofundador de TNKR. En la ONG americano-coreana TNKR ayudan a jóvenes norcoreanos refugiados a mejorar su nivel de inglés. Los ponen en contacto con voluntarios que les dan clases. La familia de mi padre eran polacos que se refugiaron en América. Se les llamaba desplazados. Llegaron después de la Segunda Guerra Mundial. Soy muy afortunada y quiero compartir esa fortuna. Siempre me ha apasionado la responsabilidad hacia la sociedad y ayudaba a personas surasiáticas en Singapur. Y ahora de vuelta en Corea quiero hacer algo más por Corea. Ahora que se presenten los estudiantes. Abandoné mi país en 2012. Soy estudiante de empresariales en la universidad. Me uní a TNKR hace 3 años porque mi inglés era el de un bebé de 3 años. Ahora puedo conversar con todo el mundo. Tengo planeado ir el próximo año a América para mi doctorado y tengo que estudiar más. El norte vive aislado del progreso y el desarrollo. El sur es la tercera potencia asiática, puntera en ciencia y tecnología. El Instituto KIST es uno de sus exponentes con investigaciones que van desde la tecnología en 3 dimensiones hasta la inteligencia robótica. Debido a su falta de recursos naturales y de capital, la única esperanza de Corea del Sur para superar la pobreza eran la ciencia y la tecnología. Ojalá sean incluso más esenciales para el futuro que en el pasado. La economía global se ha convertido en más competitiva. Espero compartir un día nuestra experiencia con Corea del Norte y contribuir así a la paz y prosperidad. Paz y reconciliación es lo que piden también estos jóvenes de la asociación Pisisen, Ciudadanos por la Paz. Se concentran los miércoles en una plaza de Seúl. Es también tema de debate entre los alumnos de estudios coreanos de la Universidad de Corea. Necesitamos reflexionar sobre si las intenciones norcoreanas de desnuclearizarse son auténticas y sinceras. Trump es una persona muy franca. Habla claramente y mostró mucho entusiasmo y seguridad sobre lo que habían conseguido. Corea del Norte muestra una fuerte voluntad para que se la reconozca como un Estado soberano y desea realmente tener crecimiento económico porque Kim Jong-un quiere mantener su régimen. ¿Qué pensáis sobre la separación y nuestros 2 sueños? Vivo cerca de la línea militar, donde las cuestiones sobre Corea del Norte y las nucleares son bastante sensibles para los coreanos. Es, de alguna manera, una amenaza para ellos. A largo plazo pienso que debemos hablar también sobre la reunificación. Tenemos que construir un ambiente de seguridad estable, de forma que la gente no tenga que vivir con miedo a una guerra nuclear. Las personas de mayor edad que vivían en el norte antes de la división o que experimentaron la división del país piensan que el sur y el norte son un mismo pueblo. Quienes vivieron la guerra son muy críticos con el régimen norcoreano
pero creen que la unificación ha de hacerse. Los jóvenes que han vivido la abundancia material y el desarrollo y el bienestar en Corea del Sur constituyen las generaciones que no ocultan su preocupación sobre las supuestas cargas económicas que creen que tendrían que asumir a la hora de la unificación. Para los surcoreanos, la unificación coreana ha de hacerse sobre la base de la democracia liberal y la economía capitalista. Para los norcoreanos, sobre la base del socialismo a la norcoreana. Las dos Coreas han estado en una relación llamada de confrontación en las últimas 7 décadas. Lo primero que hay que hacer es mejorar las relaciones intercoreanas en distintos campos. Y tras un periodo de mejores relaciones, podemos pensar en las posibilidades de hablar sobre la unificación coreana. Grupos de desertores envían desde hace años, por diversos medios, información a los norcoreanos. Piensan que es clave para contrarrestar la propaganda del régimen. Lo hacíamos también a través de comerciantes privados, pero tras llegar Kim Jong-un al gobierno, esto cambió. Él es mucho más estricto. Además, los ha matado. En memorias USB copian todo tipo de contenidos: películas, noticias, documentales o también el discurso de Trump ante la Asamblea Nacional Surcoreana. O vídeos de extranjeros que han estado en los dos lados. Te voy a enseñar esto sobre Estados Unidos. No es nada especial. Es gente normal. O cómo es un mercado estadounidense. Y lo que cuentan. En Corea del Norte, esto es perjudicial. Porque los norcoreanos no lo conocen. No existen mercados como estos. Junto a otros desertores prepara un nuevo envío. Introducen arroz y una memoria USB en cada botella. Quieren ayudar a paliar el hambre física y de conocimiento de sus compatriotas. Lo financian sobre todo desertores e iglesias protestantes surcoreanas. Pero el gobierno surcoreano no nos ayuda ni con un euro. Tiene miedo de Kim Jong-un, así que no contamos con su apoyo. Dos días más tarde les acompañamos a la isla surcoreana de Gangwon-do. Allí pegan a cada botella una Biblia envuelta en plástico. Corea del Norte está en esa dirección, detrás de un poste eléctrico y la montaña. El arroz que hay en cada botella pesa 1,3 kg. Su valor en moneda norcoreana es de unos 7.000 wons, el sueldo de 2 meses de un norcoreano. Oran por la paz y para que llegue el mayor número posible de botellas a su destino. Ni la lluvia les detiene. Lanzamos botellas 2 veces al mes, a una hora concreta, cuando hay marea fuerte y entra más agua. Así las botellas pueden flotar y la fuerte corriente las lleva hacia Corea del Norte. Más allá de fronteras y paralelos, las botellas de la esperanza flotan hacia su destino. El de la península coreana sigue tan abierto como el ancho y vasto mar.